Hola. Hoy vamos a meternos en un tema súper importante del embarazo, uno que siempre genera curiosidad. ¿Cómo saben los médicos que el bebé está realmente bien ahí, adentro? Tenemos aquí varias notas, como apuntes clínicos, explicaciones detalladas. Vamos a hacer de cuenta que estamos charlando con nuestro doc de confianza, para que nos explique bien, paso a paso, esto de las pruebas de bienestar fetal. La idea es entender las herramientas que se usan hoy, ¿no? Qué buscan, cómo funcionan y, lo más importante, qué nos dicen sobre la salud del bebé antes de que nazca. Vamos a ver desde monitoreos del corazón hasta ecografías muy específicas. Exacto. Y es bueno recordar que esto, ha cambiado muchísimo. Hace algunas décadas el seguimiento era mínimo comparado con lo que hacemos ahora. Hoy estas pruebas son parte de la rutina y son cruciales, sobre todo si hablamos de un embarazo con algún riesgo. Son como ventanitas para espiar cómo está el bebé. Vamos a analizar las principales. Perfecto. Empecemos por una que se escucha mucho, el monitoreo fetal. Específicamente el test no estresante, o TNS. Suena tranquilo, ¿no? Y esa es la idea, que sea tranquilo para el bebé. Es una prueba que no invade, no molesta. Generalmente se hace después de la semana 32 más o menos. Básicamente, lo que hacemos es escuchar el corazoncito del bebé y ver cómo cambia el ritmo cuando él se mueve. Imagínate que ves a alguien moverse, activarse. Lo normal es que su pulso se acelere un poquito, ¿verdad? Claro. Bueno, eso mismo buscamos. Que el corazón del bebé muestre esa reactividad, que es una señal de que está bien oxigenado. Entiendo. ¿Y cómo es? O sea, ¿qué se siente durante la prueba? Pues mira, la persona embarazada se recuesta, cómoda, le ponemos 2 cinturones suaves en la panza. Uno tiene un sensor que capta si el útero se contrae un poquito, aunque no esperamos contracciones fuertes aquí, claro. Y el otro sensor es como un micrófono muy sensible que escucha los latidos del bebé. Ajá. Y además, se le da un botoncito, un pulsador, para que apriete cada vez que sienta que el bebé se mueve. Ah, ¿para poder relacionar el movimiento con los latidos? ¡Qué ingenioso! Precisamente, todo eso se va dibujando en una tira larga de papel. Una línea para los latidos, otra para las contracciones, si las hay, y unas marquitas cada vez que la mamá pulsa el botón. Luego, nosotros miramos esa tira de papel, ese gráfico, y buscamos ciertos patrones. A veces se usa un sistema de puntos, como el de Fisher modificado, para hacerlo más objetivo, pero en la práctica diaria muchas veces ya vamos directo a una categorización. ¿Y qué es lo que buscan ahí? ¿Cuáles son esas señales clave de que todo va bien? Bueno, nos fijamos principalmente en 5 cosas. A ver, primero, la frecuencia cardíaca basal. Es el ritmo promedio del corazón. Lo normal es que esté entre 110 y 160 latidos por minuto. Ni muy rápido ni muy lento de forma constante. Ok. Segundo, la variabilidad. Esto es súper importante. ¿La línea de los latidos es como una línea recta, plana, o tiene pequeñas subidas y bajadas como ondulaciones? Ajá. Queremos ver esas ondulaciones, una variabilidad que llamamos moderada, entre 5 y 25 latidos de diferencia es lo ideal. ¿Una línea muy plana? Eso sí preocupa. Puede indicar que el bebé no está respondiendo bien. Entiendo. Tercero, las aceleraciones. Son esos picos donde el corazón se acelera, como decíamos, generalmente cuando el bebé patea o se mueve. Buscamos que la frecuencia suba al menos 15 latidos y que dure unos 15 segundos. Si vemos 2 o más de estas en unos 20 o 30 minutos, es una señal excelente, muy positiva. Bien. Cuarto, las desaceleraciones. Son bajadas temporales del ritmo cardíaco. En un test que es no estresante, idealmente no queremos ver caídas importantes o que nos preocupen. Y quinto, los movimientos fetales. Que la mamá efectivamente sienta y marque que el bebé se está moviendo. Vale. Entonces, con todo eso, ¿cómo se decide si está bien o no? ¿Es un sí o un no? Se clasifica generalmente. Lo que llamamos categoría 1 es un resultado normal, reactivo. Tiene buena base, buena variabilidad, tiene aceleraciones y no hay desaceleraciones feas. Eso nos deja tranquilos, indica bienestar. Perfecto. La categoría 3, en cambio, es anormal. Puede ser una línea plana, puede haber desaceleraciones que preocupan o un ritmo muy bajo mantenido. Esto sí sugiere un posible problema y hay que actuar, quizás hacer más pruebas o pensar en sacar al bebé. Uf.
Y en el medio está la categoría 2. Es como una zona gris, ¿sabes? Indeterminada. No está claramente bien, pero tampoco claramente mal. Esta categoría necesita más vigilancia o hacer otras pruebas como el perfil biofísico, que ya veremos. Ok, eso es con el bebé tranquilo, pero dijiste que a veces necesitan ver cómo reacciona al estrés. Ahí viene el test estresante, ¿no? O prueba de contracciones con estrés, CST. Ese nombre ya impone más. Sí. Impone más si se usa en situaciones más puntuales. Por ejemplo, si un TNC salió en esa zona gris, categoría 2 o incluso 3, y necesitamos saber si ese bebé aguantaría las contracciones del parto. Aquí sí provocamos contracciones, pero suaves y controladas, generalmente con un poquito de oxitocina por goteo. La idea es simular el trabajo de parto y ver si la placenta le sigue pasando suficiente oxígeno al bebé cuando el útero aprieta. Me imagino que no se le puede hacer a todo el mundo. Exacto. Hay contraindicaciones claras. Si la placenta está tapando la salida, placenta previa, si se sospecha un desprendimiento o si ya se sabe que el parto no puede ser vaginal por otra razón, pues no tiene sentido estresar al bebé para algo que no va a ocurrir. Lógico. Y durante este test con estrés, ¿qué miran en los latidos? ¿Mencionaste algo de los dips? Sí, aquí las desaceleraciones, esas caídas de la frecuencia, los dips, son fundamentales. Hay 3 tipos básicos. El dip I o desaceleración temprana. Imagínate la contracción como una montaña. El corazón baja justo cuando la contracción está en la cima y se recupera cuando la contracción baja, como una imagen en espejo. Ajá. Suele ser por compresión de la cabecita, no es tan grave por sí solo. El dip I o desaceleración tardía. Este es el que nos preocupa. Aquí la caída de los latidos empieza después de que la contracción llegó a su pico y tarda en recuperarse. ¡Oh! Esto sugiere que la placenta no está dando abasto bajo estrés, que al bebé le puede faltar oxígeno durante la contracción. Si estos dips 2 aparecen una y otra vez en la mayoría de las contracciones, es una señal de alerta seria. Entiendo. Y luego está el dip 3 o desaceleración variable. Estas caídas son irregulares, van y vienen sin un patrón fijo con la contracción. Suelen ser por apretones del cordón umbilical. Dependiendo de cuán profundas o largas sean, también pueden ser preocupantes. Ya veo. Entonces, en este test, que un resultado sea positivo es en realidad malo, ¿verdad? Se invierte la lógica. Exactamente. Un resultado negativo del test estresante es bueno. Significa que no hubo dips y preocupantes. El bebé probablemente aguante bien el parto. Pero un resultado positivo es malo. Significa que sí aparecieron esos dips y tardíos de forma repetida. Sugiere sufrimiento fetal, que el bebé podría no tolerar el parto. En ese caso, paramos la prueba y generalmente se indica terminar el embarazo, muchas veces por cesárea. Queda clarísimo. Ahora, si el TNC no fue concluyente o hay otras dudas, mencionaste otra prueba. El perfil biofísico fetal, PBFF. ¿Qué más nos dice esta? El perfil biofísico es como una revisión más a fondo. Junta la parte de escuchar el corazón, la reactividad del TNS que ya hablamos, con una ecografía detallada para ver directamente al bebé y cómo está su ambiente. Ah, combina las dos cosas. Eso es, pasamos de solo oír a también mirar. Evaluamos 5 parámetros en unos 30 minutos, más o menos. A cada parámetro le damos 0 puntos si está mal o ausente y 2 puntos si está bien. ¿Y cuáles son esos 5 parámetros que miran y puntúan? Son 1. Los movimientos corporales gruesos. Que el bebé se mueva, que estire un brazo, una pierna. Al menos unas cuantas veces durante la observación. 2. El tono muscular. Que tenga buen tono, ¿sabes? Que pueda flexionar y luego extender sus extremidades. Como si abriera y cerrara la manito, por ejemplo. Ok. 3. Los movimientos respiratorios. El bebé no respira aire, claro, pero practica. Mueve el tórax, el diafragma, como ensayando. Buscamos ver al menos un episodio de estos movimientos que dure unos segunditos. 4. El volumen de líquido amniótico. Con la ecografía medimos que haya una cantidad adecuada de líquido alrededor del bebé. El líquido es como su colchón protector y también un indicador de cómo está funcionando todo a largo plazo. Entiendo. Y 5. La reactividad cardíaca. Es lo mismo que en el T, que el corazón haga esas aceleraciones cuando el bebé se mueve. Mínimo 2 en el tiempo de la prueba. Suena muy completo, la verdad. ¿Y cuándo se indica hacer este perfil?
¿Cómo interpretan el puntaje, que puede llegar hasta 10? Se pide bastante seguido, por ejemplo, si la mamá siente que el bebé se mueve menos, si hay dudas sobre cómo está creciendo, si el embarazo ya se pasó de las 41 semanas, o justamente si el TNS salió en esa categoría 2, la dudosa. La interpretación del puntaje va más o menos así. Un 8 o 10 puntos y además el líquido amniótico está normal, excelente. Eso indica bienestar, seguimos adelante. ¿Qué alivio debe ser eso? Sí, pero ojo, un 8 o 10 con líquido amniótico bajo, lo que llamamos oligohidramnios, aunque los otros parámetros estén bien, el poco líquido es una señal de alarma crónica. Generalmente ahí se recomienda finalizar el embarazo. Ah, mira, qué importante líquido. Mucho. Luego un 6 es dudoso, ambiguo. Ahí nos fijamos mucho en el quinto punto, el TNS. Si fue reactivo, dio 2 puntos. Quizás se puede intentar un parto vigilado. Si no fue reactivo, dio 0 puntos. Normalmente se piensa en una cesárea. Y un puntaje de 0 a 4, eso es muy bajo. Indica un compromiso fetal importante y casi siempre significa que hay que sacar al bebé de forma urgente. Y entonces es una herramienta fundamental en todo esto, mucho más que para saber el sexo como se pensaba antes. Totalmente. Hoy la ecografía obstétrica es una pieza clave. Una persona puede hacerse varias durante el embarazo, ¿no? Una bien temprano, para confirmar que está todo bien ubicado. Otra alrededor de las 12 semanas, que busca marcadores tempranos. Luego una súper importante entre las 20 y 24 semanas, la llamada morfológica, donde se revisa toda la anatomía del bebé, órgano por órgano. La famosa morfológica. Esa misma. Después otra más adelante para ver cómo va creciendo. Y una cerca del final para checar la posición, estimar el peso y ver el líquido de nuevo. Mencionaste estimar el peso. A veces en los informes salen unas siglas raras. DBP, CC, CA, LF. Son las medidas. Exacto. Eso es lo que llamamos biometría fetal. Son medidas estándar que tomamos con la ecografía. DBP es el diámetro biparietal, de lado a lado de la cabeza. CC es la circunferencia cefálica, el perímetro de la cabeza. Ok. CA es la circunferencia abdominal, alrededor de la pancita, muy importante para el peso. Y LF es la longitud del fémur, el hueso del muslo. Con esas medidas, el aparato de ecografía calcula un peso fetal estimado. Y como dijimos, también medimos el líquido amniótico. ¿Y cómo se mide el líquido? ¿Debe ser difícil calcular cuánto hay? Hay dos maneras principales. Una es buscar el bolsillo o pozo de líquido más grande que se vea y medir cuánto mide de profundo. Es el pozo mayor. Lo normal suele ser entre 2 y 8 centímetros. Entiendo. La otra forma, que es más completa, es el índice de líquido amniótico, el famoso ILA. Dividimos el útero imaginariamente en 4 partes, 4 cuadrantes. Medimos el bolsillo más profundo en cada cuadrante y sumamos esas 4 medidas. Un ILA normal generalmente es mayor a 7 u 8 centímetros. Si da menos de 5 centímetros, hablamos de oligohidramnios, poco líquido. Y si da más de 25 centímetros, es polihidramnios, demasiado líquido. Hay que acordarse que el líquido es como el airbag del bebé, lo protege, y una cantidad normal es clave. Entendido. Y ya para ir más profundo todavía, sobre todo en cómo circula la sangre, está la ecografía Doppler fetal. ¿Qué nos permite ver eso? El Doppler es una función especial de la ecografía. Usa ultrasonido para medir cómo fluye la sangre dentro de los vasos sanguíneos, tanto de la mamá como de la placenta y del bebé. Es como si pudiéramos escuchar la velocidad y la resistencia de la sangre en las tuberías. Es súper útil en embarazos de riesgo. Por ejemplo, Si sospechamos que el bebé no está creciendo bien, lo que llamamos restricción del crecimiento intrauterino, o RCIU. Si hay riesgo de preeclampsia en la mamá o si nos preocupa que le esté llegando poco oxígeno al bebé. Nos ayuda a entender si el sistema de transporte está funcionando bien. ¿y qué tuberías, qué vasos sanguíneos se miran y qué buscan ahí? Depende de la situación. Podemos mirar las arterias uterinas de la madre, más o menos al inicio del segundo trimestre. Si vemos que la sangre pasa con mucha dificultad, mucha resistencia, eso puede indicar un riesgo más alto de que desarrolle preeclampsia después. Ah, predictivo. Sí, puede ayudar a identificar quién necesita más control o incluso aspirina preventiva. Luego miramos mucho la arteria umbilical. Esta nos habla de la resistencia en la placenta. Si está muy alta o peor, si el flujo se frena o va para atrás al final del latido, mala señal.
Indica que la placenta está fallando, típico en RCU. Clarísimo. Y una muy importante es la arteria cerebral media, ACM, que está en la cabecita del feto. Es fascinante lo que nos dice. Si al bebé le está faltando oxígeno de forma crónica, hace algo increíble. Intenta proteger su cerebro mandándole más sangre. Para eso, baja la resistencia en las arterias del cerebro, como la ACM. Se protege a sí mismo. Exacto, a eso le llamamos redistribución de flujo o preservación cerebral. Ver eso nos dice que el bebé se está adaptando, pero que está bajo estrés por falta de oxígeno. También sirve para detectar anemia fetal porque la sangre más líquida fluye distinto. Increíble. Y a veces, en casos más complejos, miramos el sistema venoso del bebé, como el ductus venoso, para ver cómo está funcionando su corazón o si la insuficiencia de la placenta ya es muy severa. ¡Wow! Es un nivel de detalle impresionante. ¿Y cómo saben si ese flujo está bien o mal? Mencionaste comparar la cerebral con la umbilical. Sí, calculamos unos índices, como el índice de pulsatilidad o el de resistencia, que nos dan números objetivos. Pero una de las cosas más críticas, sobre todo en RCIU, es comparar cómo está la resistencia en la arteria cerebral media, ACM, y en la arteria umbilical. Normalmente el cerebro ofrece más resistencia al paso de la sangre que la placenta. Pero si vemos que esto se invierte... Se invierte. Sí, que la resistencia en el cerebro baja mucho porque el bebé lo está protegiendo, y en la resistencia en la umbilical sube tanto que resulta más fácil que la sangre vaya al cerebro que a la placenta, esa es una señal de alarma muy importante. Nos indica esa redistribución de la que hablamos, un mecanismo de defensa ya avanzado contra la falta de oxígeno. Si esto pasa, sobre todo cerca del final del embarazo, suele ser una indicación fuerte para terminar la gestación, porque el bebé está usando sus últimas reservas. Queda clarísimo. Borges, después de ver todas estas pruebas, la conclusión parece ser que no hay una sola prueba mágica que lo diga todo, ¿cierto? Para nada. La clave está en usar estas herramientas de forma inteligente, combinándolas. El TNS es como una primera escucha. El CST, si se hace, prueba la resistencia al estrés. El perfil biofísico da una visión más global, juntando corazón y eco. Claro. La ecografía básica vigila el crecimiento y el entorno del bebé, el líquido. Y el Doppler nos da esa mirada profunda a cómo circula la sangre, a las tuberías. Cada una aporta una pieza distinta del rompecabezas. Y con todas esas piezas juntas se toman decisiones que son importantísimas. Si se puede esperar, si hay que vigilar más de cerca, si hay que inducir el parto o si es necesaria una cesárea. Sobre todo en embarazos que ya sabemos que tienen algún riesgo. Exactamente. El objetivo final de todo esto es poder intervenir a tiempo, cuando realmente hace falta, para buscar el mejor resultado posible para ese bebé y para su mamá. Siempre, claro, poniendo en la balanza los riesgos y beneficios de cada paso que damos. Es un equilibrio constante. Es realmente fascinante ver cómo la tecnología nos ayuda a cuidar la salud desde antes de nacer. Ha avanzado muchísimo este campo. Sin duda. Y fíjate que también nos plantea un desafío interesante en el día a día, ¿no? Con tanta información que obtenemos, a veces muy técnica. Sí. ¿Cómo comunicamos todo esto a las familias? ¿Cómo lo explicamos de forma clara, sin generar una ansiedad terrible? Manejar esa información, la incertidumbre que a veces queda y las emociones que todo esto despierta. Eso también es una parte fundamental del cuidado hoy en día. Un punto muy importante para seguir pensando. Muchísimas gracias por esta explicación tan detallada y tan clara, de verdad.